Nuevo Perú oficializó su separación del Frente Amplio, la bancada de izquierda del Congreso, cuyo titularato, digamos, está bajo Tierra y Libertad, liderado por Marco Arana. Y, por supuesto, Nuevo Perú tiene la mitad de esta bancada, tiene a 10 integrantes y reclaman como tal formar bancada propia. Tuit de Luz Salgado, presidenta del Congreso, publicado ayer. Problemas internos del Frente Amplio, dice ella, no pudieron resolverse por más que se les invocó en Consejo Directivo. Renuncia de Glave y otros es su responsabilidad. Eso, estamos con la aludida Marisa Glave, gracias por estar con nosotros. Eso se interpreta entonces que la presidenta del Congreso, si lo está comunicando por las redes sociales, ella está adelantando que no podrían conformar bancada legalmente. ¿Cómo es la situación? Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos nosotros en un momento especial porque creo que nosotros evidenciamos un problema que hay en este momento en el Congreso con la legislación que se aprobó de manera desesperada por el fujimorismo para tratar de evitar que se rompiera la bancada de 72 congresistas. Esta 73, es la famosa ley cuestionada en el Tribunal Constitucional. La famosa ley que está cuestionada en el Tribunal Constitucional y que tiene varios vacíos. Uno de los que ellos querían evitar era lo que antes ocurría, que si 5 congresistas querían hacer una bancada, pues podían hacerlo de manera libre en el Parlamento. Y se quería evitar una fragmentación y una atomización. El problema que tenemos son en casos como el nuestro. Nosotros somos exactamente la mitad de la bancada, el 50% de la bancada, y hemos tenido un impasse difícil de resolver. Quisimos resolverlo de manera dialogada y democrática, pero fue imposible, que tiene que ver con la legalidad de una norma interior de cada bancada. Porque esta nueva ley lo que hace es que cada grupo parlamentario defina reglas de juego. Nosotros, como la mayoría, definió reglas de juego de manera unánime al inicio de la gestión. Sin embargo, Marco Arana ingresó un nuevo reglamento que no tenía la mitad más uno de los votos, sino únicamente la mitad de los votos. Y eso es a todas luces ilegal y, por tanto, no podía implementarse en el Parlamento. La expulsión de Richard Arce fue en esa dirección, por ejemplo, también, o sea, bajarles a ustedes la llanta. En esa línea, con la aprobación de este reglamento ilegal, insisto, es ilegal porque no tenía el número de firmas requeridas necesarias para su validez, se constituye un tribunal sancionador. Quienes saben de derecho penal es como si te pusieran hoy una norma diciendo a partir de mañana las personas que hagan X, Y van a ir a la cárcel, pero si tú lo cometiste un mes antes, igual te voy a sancionar, como si fuera retroactivo. Absurdo, absolutamente ilegal. Y además inconstitucional, porque se le pretendía sancionar por un voto. Y la Constitución, el único, digamos, garantía que le da a los congresistas es que tienen que tener libertad de votar, porque si no, nunca vamos a poder plantear un tema que eventualmente en el Parlamento, donde se parlamenta, pueda generar algún tipo de debate que cambie voto, ¿no? Elimina el debate interno, el disenso. Claro, porque si no hay esa posibilidad, entonces tú di, bueno, son 6 fuerzas políticas, pon 6 congresistas y punto, no tengas 130. Ahora, esta ley la dio el fujimorismo no pensando probablemente en ustedes, sino pensando en su propia bancada. Y ese es el problema, porque cuando se hacen leyes pensando solamente en una particularidad y no eventualmente en cómo se va a implementar en el resto de las organizaciones que están dentro del Parlamento, se genera un vacío. Nosotros el día de ayer hemos tomado una decisión difícil, no ha sido fácil, pero había que tomarla. Porque ¿sabes qué, Enrique? Nosotros podíamos alargar esta situación, podíamos seguir intentando que el Consejo Directivo resolviera, bloqueando las decisiones del Frente Amplio, haciendo lo que ha pasado los últimos 2 meses y medio y retrotrayéndonos hasta octubre del año pasado. Para defender nuestros derechos, sí. Porque nosotros con esta decisión podemos perder derechos a tener comisiones, podemos perder derechos a tener presidencias en el Parlamento, podemos perder la posibilidad de estar en una mesa directiva, pero después de conversar con varios compañeros, con la misma Verónica, nos dimos cuenta que en realidad el tema de fondo no es si vamos a seguir teniendo privilegios o no, sino cuánto bien estamos haciendo con este impasse a la política nacional. Enrique, hoy tenemos el debate supuestamente del diálogo entre el señor Kuczynski y la señora Fujimori en el medio de un país convulsionado ya. Tenemos 25 días de huelga de los maestros en el Cusco, varias otras regiones que están a punto de entrar a huelga, los médicos que han dicho que también van a entrar en una movilización de protesta, una situación en la que tenemos un presidente que pareciera desesperado por promover algunos lobbies particulares y una mayoría en el Parlamento que lo que tiene es voluntad de captar el poder y de liberar al señor Fujimori. En medio de eso,
ya las peleas burocráticas no tienen sentido. Nosotros nos vamos a constituir en un bloque autónomo que trabajará para la gente con un único objetivo, que es defender derechos y denunciar las irregularidades y la corrupción. Si no son bancada, igual, por supuesto, pierden estos derechos a los cuales usted señala, presidencias de comisiones y demás, pero sí pueden presentar proyectos de ley porque tienen el número, Mira, ¿no?, hay suficiente. hay tres funciones básicas que no vamos a perder y que son las más importantes: legislar, fiscalizar y representar. Esos tres elementos centrales que determinan la función de un congresista, nosotros los vamos a seguir teniendo. La diferencia es que no vamos a ser 10 independientes autónomos, sino que vamos a seguir funcionando como un bloque parlamentario, coordinado, articulado, que va a trabajar de manera directa con organizaciones sociales y con la gente para tener una voz en el Parlamento cuyo objetivo sean las urgencias del país y las necesidades del país, y no peleas burocráticas que la verdad es una pena que hayan terminado así, pero que no se pueden pues aceptar como ejercicios de prepotencia y autoritarismo. Son peleas burocráticas, pero para usted debe ser doloroso. Usted inició su carrera en Tierra y Libertad, usted comenzó con Marco Arana, en fin, ya conocemos más o menos cuáles han sido todos estos procesos de alianza de izquierda. ¿Nos puede contar en qué, esto se veía venir, pero nos puede contar en qué momento ayer o en los últimos días ustedes dijeron hasta aquí nomás? Yo sé que hay una suma de Mira, temas, Enrique, pero debe haber algún tipo de detonante, son varias una gota cosas. que rebalsó el vaso. Nosotros, mira, yo diría que son tres cosas bien graves. Una primera es que antes de que se aprobara esta norma, nosotros ya teníamos diferencias al interior de la bancada y eran conocidas. Y eran diferencias que tenían que ver con una manera de mirar cómo debiera organizarse el Frente Amplio. Nosotros creímos que después de lo que se logró en la campaña, los miles de ciudadanos que se sumaron a este proceso debían tener derechos plenos dentro del Frente. Pero no se aceptó, se planteó que la inscripción seguía cerrada a una única organización política y no pasábamos a la institucionalización del Frente. En ese momento, antes de que se aprobara la ley de la prohibición de creación de bancadas, nosotros tuvimos una reunión y les dijimos que no queríamos romper la bancada, pero que lo único que teníamos era miedo a la pretensión de que se impusiera una decisión. Y ahí se acordaron dos cosas, Enrique. La primera es que se crearía un grupo de trabajo para ver un mecanismo de funcionamiento en el que todos nos sintiéramos bien. Y la segunda es que de ninguna manera se expulsaría, separaría o sancionaría a ningún congresista de nuestro grupo parlamentario si es que no hubieran 3/4 partes de congresistas a favor. Es decir, por lo menos 15 congresistas de la bancada. Es una expulsión, es una medida, pues. Es una medida extrema, pues, Enrique. Claro. Es un momento en el que tú dices, bueno, esto es tan grave que hay tal nivel de, si quieres no consenso, pero por lo menos de una mayoría tan amplia que requiere una sanción. Y se traicionó ese acuerdo basiquísimo, que era, por lo menos, mantengamos mínimamente ese respeto entre los que estamos acá. Y se decidió cambiar el reglamento solo con 10 votos, a pesar de que se necesitaban 11, es decir, la mitad más uno. Se decidió hacer un ejercicio de expulsión a una persona sin mayor procedimiento adecuado al interior. Y ese tipo de cosas no se pueden permitir, porque uno no puede trabajar con el chantaje, con la imposición, con la arbitrariedad y sobre todo distrayéndonos. Yo quisiera estar acá, insisto contigo, hablando de la coyuntura del país y cumpliendo el rol que me toca cumplir como una congresista de izquierda, señalando cuáles son los problemas que yo veo de este modelo que genera desigualdad, que trae un montón de problemas a los peruanos. Se acaban de morir 10 peruanos en un accidente aquí en el Cerro San Cristóbal por la informalidad, producto de la informalidad y producto de la inexistencia de un Estado que regule. Hemos tenido 2 chicos muertos en un incendio, Enrique. ¿Por qué? Porque podían trabajar encerrados con candado y no pasa nada en el país. Entonces, frente a eso, no podemos seguir perdiendo el tiempo en peleas, ¿no? Para terminar, el tema de las firmas, porque ustedes estaban recolectando firmas y había una discusión sobre la reforma electoral que les iba a subir la valla al 4% del padrón, que bueno, es una barbaridad. ¿Eso en qué está finalmente? O sea, ustedes están rigiéndose bajo qué norma hoy por ahora? hoy está la valla del 4%. Hoy está la del 4%. Que es, como tú mismo dices, una barbaridad. En realidad es una voluntad de cerrar el espectro electoral. Los que hoy están en el Congreso han tenido inscripciones que requirieron 1% de firmas para poder participar. Incluyendo el actual partido de gobierno. Incluyendo el actual partido de gobierno. Todos. No hay ninguno de los que esté ahí que haya recogido más de un 1%. Pero, claro, lo que quieren hacer es cerrar el espectro electoral para no tener competencia, porque decir 4% suena poco, pero son 700.000 firmas válidas, lo que supone casi 2 millones de firmas a ser recogidas por el tema de luego de selección. Como dice Fernando Tuesta, que es uno de los expertos en temas electorales,
Esto no garantiza de ninguna manera que haya una organización política sólida. Lo único que garantiza es que hay una maquinaria de firmas y que en el Perú, desde la época de Fujimori, sabemos lo que son las maquinarias de firmas. Nosotros seguiremos peleando en el Parlamento para que esta barbaridad no sea lo que rija. El congresista Manuel Damer ha reactivado un proyecto de ley que lo que dice es: ¿no es más importante garantizar que las organizaciones sean sólidas, que tengan comités, que estén en el territorio nacional, que tengan una vida política activa? ¿Eso no es más garantía que una maquinaria de recolección de firmas? Ojalá que sí. Igual Vero está recogiendo firmas, decirles que está en Ayacucho, está en ese momento en Huamanga y está en un proceso de recoger expectativas de la población, visitar las bases del Nuevo Perú y recoger firmas, que estamos también en este momento en proceso de recolección. Y van a esperar, se supone, entonces la decisión del Tribunal Constitucional, a ver si declara la inconstitucionalidad de esta norma que impediría finalmente ser bancada. O sea, podría cambiar esta Mira, nosotros situación. estamos haciendo las acciones legales, esperamos que el Tribunal Constitucional sea consciente que lo que se aprobó en el Parlamento no tiene ningún sentido, pero lo que más nos preocupa no es eso. Lo que más nos preocupa es estar concentrados, trabajando con la gente y teniendo a 10 congresistas cuyo objetivo principal no son esas peleas tontas del Parlamento, sino los problemas de la gente y trabajar con ellos y con ellas fiscalizando el Estado peruano. Marisa Glave, muchas gracias por acá explicarnos pues las razones del divorcio. Finalmente hay que aceptarlo. Se dice pues mucho que si la izquierda la vocación de separación, bueno, la derecha también tiene pues un montón de partidos, en hay fin. una crisis de A institucionalidad veces en el cuando país la ahora. cosa no da, no da. Gracias Marisa por estar con nosotros, 8:51. Vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.